Bueno, hermanos, con la otra lección que terminamos, vimos a Caín después de que había matado a su hermano menor Abel y que Dios le juzgó y él anduvo errante en toda la tierra. Se casa y en el verso 17 de capítulo 4 se les nace un hijo, Enoc, y Caín después construye una ciudad y empieza a vivir en área urbana y ahí da nombre a la ciudad conforme al nombre de su hijo. Y vamos a seguir con los versos 18 al 24. No los vamos a leer todos, pero sí quiero hacer unos comentarios. En el verso 19 vemos el primer hombre que tuvo más que una esposa. Este se llamaba Lamec. En el verso 21 vemos los primeros músicos. Y en el número 22 vemos los primeros artesanos de metales, de bronce y plata y oro. Luego, en el verso 23 y 24 nos dice: dijo Lamec a sus mujeres. Este es el primero que tuvo más que una mujer. Ada y Sila, sus mujeres, sus nombres. Oíd mi voz, dice, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Sencillamente aquí dice que un joven había herido a Lamec y ellos pelearon y él mató al joven. O sea que no fue homicida en la forma que lo hizo Caín, sino que fue una pelea que se hizo. Luego, versos 25 y 26, vemos nacer a Adán y Eva, el que va a seguir la línea por lo cual vendría Cristo muchos siglos después. Este se llama Set. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es interesante ver que cuando a Eva se le nace Set, ella dice, cuando le dio nombre, dice: Dios me ha sustituido. Ahora, cuando nació Caín, ella dijo: yo he adquirido un varón. ¿Ven ustedes la diferencia? Con Caín, ella dijo: yo he adquirido un varón. Con Set, ella con más humildad dijo: Dios me ha sustituido un varón para el que murió. Y dice, para terminar el capítulo, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el margen o en las notas en algunas Biblias nos dice que este también se puede interpretar de la siguiente manera: que los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová, a llamarse por el nombre de Jehová. Entonces, yo pienso que lo que tenemos aquí, para mí, es el primer movimiento religioso, la primera denominación. Ellos dijeron: nosotros somos de Jehová, somos de este movimiento religioso. Y claro que ya había muchos que ya no seguían a Jehová. Eran malos, eran perversos, eran paganos, pero estos dijeron: nosotros somos de Jehová. Y empezaron a llamarse de su nombre. Y así se termina el capítulo 4 de Génesis, y vamos a seguir con el 5. Verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora sí los voy a dar oportunidad
de apuntar el bosquejo de la siguiente lección. Hijo de Cainán, quien fue hijo de Arfaxad, quien fue hijo de Sem, quien fue hijo de Noé, quien fue hijo de Lamec, quien fue hijo de Matusalén, quien fue hijo de Enoc, quien fue hijo de Jared, quien fue hijo de Mahaleel, quien fue hijo de Cainán, quien fue hijo de Enos, quien fue hijo de Set, quien fue hijo de Adán. Ahora lo interesante, ¿quién fue el Hijo de Dios? Dice aquí, Adán, hijo de Dios. O sea que todos los demás tenían padres carnales, pero Adán fue creado por Dios, entonces no tiene otro padre. Y dice que Adán fue hecho, capítulo 5, verso 1, en semejanza de Dios lo hizo. Y luego nos dice en el verso 3 que cuando Adán tuvo un hijo, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, Adán fue hecho en semejanza de Dios, pero el hijo de él, Set, en semejanza de quién fue hecho. Fue hecho en semejanza de su padre Adán. O sea que la raza humana ya cambió. En vez de ser hecho en la semejanza de Dios como Adán, ya estamos hechos en semejanza de nuestros padres terrenales y carnales. Adán llevaba la imagen de Dios en él, pero Set llevaba la imagen de Adán en él. Ya se cambió la cosa. Y esto es importante, pues cuando Cristo vino al mundo y murió para formar un pueblo nuevo, Él quería que nosotros fuésemos nuevamente en imagen de Dios, en imagen de Jesucristo. Bueno, a pesar de que la imagen de Dios en los hombres fue medio borrado, todavía se quedó un poco de la imagen de Dios en Set. El diablo, cuando vino, él quería que fuera borrado totalmente la imagen de Dios en el hombre. Este fue su meta y por poco lo alcanzó. Pero a pesar de que Set no fue hecho en imagen de Dios, todavía se le quedaba algo de la imagen original que había Dios puesto en el hombre. La meta de Satanás era borrar la imagen de Dios en el hombre y poner su imagen del diablo en lugar de la imagen de Dios. Y cuando usted ve a una persona viciado, una persona perdido en el pecado, una persona drogadicto, usted ve una persona en quien está la imagen de Satanás. Ya casi ni se ve la imagen de Dios en esta persona. Casi totalmente ha sido borrado por el diablo para que esta persona quede conforme a la semejanza de Satanás. Del verso 4 al verso 20 vemos varias genealogías. Genealogía es descendencia, digamos, o antepasados. Y vemos aquí varios, no los voy a leer, pero es importante reconocer que esta genealogía sigue la línea, sigue la descendencia de la mujer, sigue la simiente de la mujer, que al fin y al cabo va a llegar a Cristo. Por esto está aquí.
Pero en el verso 21 al 24 vemos un pasaje, una historia que me interesa bastante. Es la historia de Enoc. Voy a leer estos versos primero y después se los voy a explicar. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Cuando él tenía 65 años de edad, él tuvo un hijo y su hijo se llamaba Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y tuvo más hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Luego lo interesante. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Eso es lo que queremos ver. Para ver un poco más sobre este hombre, porque aquí apenas son 4 versos de la Biblia, nos dice muy poco de su vida. Pero hay otros versos en distintas partes de la Biblia donde podemos aprender un poco más sobre este hombre. Primero en Judas, versos 14 y 15. Y les voy a decir por qué no tiene capítulo. Es porque Judas nomás tiene un solo capítulo. Entonces ya es por dado que es el capítulo 1. Judas, versos 14 y 15. Judas escribe, dice: de estos también profetizó Enoc. O sea que este Enoc era profeta de Dios. Amén. También dice, él era el séptimo desde Adán. O sea, había 7 generaciones después de Adán y luego nació Enoc. Y él profetizó diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué tal les parece esta predicación, hermanos? Está parecido a lo de Juan Bautista, que se levantaba para predicar en contra de la iniquidad de su generación. Y parece que Enoc también era un profeta así, que sin miedo y sin temor se levantaba para denunciar la maldad de aquel entonces. Otra cosa que vemos sobre él, vimos que fue profeta, denunciaba la maldad. Y otra cosa vemos en el capítulo 5, verso 22 de Génesis, que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué cosa es caminar con Dios? Bueno, en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, nos hace una pregunta mejor. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, para que Enoc caminara con Dios, quiere decir que Enoc estuvo de acuerdo con Dios. No fuera posible de otra manera. Hermanos, si nosotros queremos caminar con Dios como Enoc lo hizo, también debemos ponernos de acuerdo con Dios. De otro modo, no es posible caminar con Él. Y para caminar con Dios tenemos que dejar de caminar en nuestro camino. Y tenemos que empezar a caminar en el camino que el Señor nos tiene trazado. Ahora, otro verso. Primero de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. El que dice, bueno, no, es el 2. Capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos todavía en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, para que Enoc caminara con Dios, él tuvo que caminar en la luz. No pudo caminar en las tinieblas y en la maldad de la gente de aquel entonces. Tuvo que caminar en una manera santificada, dejando a un lado las cosas del mundo. Porque la Biblia dice, si alguien dice que camina con Dios y como quiera sigue en las tinieblas, es un mentiroso y la luz no está en él. Para caminar con Dios, vemos que él tuvo que andar en la luz. Por otra cosa, hermanos, él anduvo con Dios paso tras paso. ¿Por cuánto tiempo? 300 años. Día tras día tras día. Ahora, escúchame bien. Él no salió a dar un paseo, un ratito. No, hombre. Día tras día, año tras año, por 300 años, Enoc caminaba con Dios. Ay, gloria a Dios. Qué testimonio que tuvo de caminar a Dios así, sin faltar ni un día, por 300 años. Hermanos, yo anhelo caminar con mi Señor de la misma manera, que no me falte un día, ni un día, aunque no sean 300 años que me queden todavía, pero que yo día tras día pueda caminar con mi Señor como Enoc lo hacía. Y vamos a pensar de los resultados de caminar con Dios así. Hermanos, las personas que caminen con Dios, hay cambios en ellos. Cada día ellos son más santos, son más pacientes, tienen más amor, tienen más alegría, porque tienen más de la presencia de Dios en sus vidas. Ahora pensemos por un momento, ¿cómo habrá sido Enoc después de caminar con Dios por 300 años? A mí me gustaría haber conocido a este hombre, a este varón de Dios. ¿Cómo habrá sido? Pues muy paciente, muy lleno de amor y claro que hablaba fuertemente la palabra de Dios, porque era él un profeta. Hermanos, es una cosa aprender de Dios como estamos haciendo aquí en estos estudios. Estamos aprendiendo sobre Dios, pero es otra cosa totalmente distinto conocer a Dios. Yo puedo aprender todo sobre Dios sin conocerlo. Al contrario, yo puedo conocer a Dios como un hombre conoce a su amigo o a su esposa, o como una esposa conoce a su marido. Entonces, Enoc no solo sabía del Señor, él conocía al Señor. Y es lo que San Pablo decía. Mi anhelo es conocer a Cristo. Y todavía él decía, todavía no he llegado a la meta, todavía ando queriendo conocerle más. Es el anhelo de mi vida, dice San Pablo. Otra cosa que vemos es que cuando caminamos con el Señor como Enoc, tenemos su protección en nuestras vidas. Pues el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Cuando nosotros caminamos con Dios y Él camina con nosotros, Él nos protege, Él nos guarda. Y hermanos, créanme, era muy necesario que Dios cuidara a Enoc, pues él denunciaba la maldad de la gente. Ahora, usted se vaya aquí a la cantina y usted se pare ahí y empieza a predicar, a denunciar a aquellos borrachitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se van a enojar ellos
Y seguramente la gente de aquel entonces se habrán enojado con Enoc cuando él los denunciaba. Pero él caminaba con Dios y no le pudieron hacer nada porque Dios le estaba cuidando. Otra cosa que vemos, que él tuvo testimonio. Aunque muchos no querían escuchar sus mensajes, ellos sí testificaron que este hombre caminaba con Dios y que él conocía a Dios. No por sus palabras solamente, sino por ver lo de su vida. En Hebreos capítulo 11, verso 5, nos dice algo más sobre este hombre. Volvemos aquí al registro de los héroes de la fe. Hebreos 11, 5. Y aquí en la lista aparece nuestro héroe de hoy, Enoc. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Enoc tuvo mucha fe. Era un hombre de fe. La Biblia dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le busquen. Ahora, mi hermano, ¿cree usted que Dios es galardonador de los que le busquen? ¿Crea usted que Dios recompensa a aquellos que le sirven? Yo sí lo creo. Y por esto yo le sirvo. Esta es fe. Es la misma fe que tenía Enoc. Pero su fe era tan fuerte que no faltaba ni un día en que él no caminaba con su Dios. Luego nos dice también aquí que fue por medio de su fe que él fue trasladado al cielo. Esto es algo que nunca ha sucedido a otra persona. En toda la historia de la humanidad, a Enoc, él es el único que tuvo esta experiencia de ser trasladado de la tierra al cielo. Y la Biblia no nos dice que Dios le dijo de antemano que le iba a suceder, ¿no? Nomás un día, él como todos los días caminaba con Dios. Caminaba, oraba, cantaba unos coritos tal vez. Estaba alabando al Señor, estaba platicando con el Señor, caminando ahí por una vereda. Y de repente, ahí está caminando con Dios en el cielo. Ni sabe cómo sucedió. Caminar con Dios aquí en la tierra, luego caminar con Dios allá en el cielo. Así le sucedió. Y él fue trasladado para no ver muerte. Este hombre no murió, no más. Dios lo llevó. De un instante para el otro, él fue trasladado de la tierra al cielo. Y la Biblia dice, fue por su fe que él tuvo y las obras correspondientes a su fe que él hacía, que es caminar con Dios y obedecerle. Hermanos, aquí hallamos, le dije que el principio de todo viene en Génesis, por eso se llama el libro de principios. Aquí hallamos el tipo de lo que dicen el rapto, o que cuando Cristo viene otra vez, a muchos se le va a suceder, a igual que Enoc, un día aquí vivos, un momento aquí vivos, al otro instante allá en el cielo vivos con Cristo, en las nubes. Y la Biblia dice, en un instante va a suceder cuando Cristo viene otra vez. Si quieren ver en sus Biblias, en 1 de Corintios 15, vemos algo sobre este gran día que tal vez a nosotros todavía estamos con vida. Si estamos con vida, cuando Cristo viene, a nosotros también nos va a tocar. Al igual que Enoc. 1 de Corintios 15, 51 y 52. Pablo escribe a los corintios y los dice,
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, Pablo al decir dormir, decía morir. Porque para el cristiano es un sueño que se echa, porque sabe que va a resucitar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados por un misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Ahora, ¿cuánto tiempo le cuesta para abrir y cerrar los ojos cuando hacemos así? Bastantito. Es menos de un segundo. Y Pablo dice, así, tan rápido va a ser. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que quedemos todavía con vida, seremos transformados. También en 1 de Tesalonicenses nos habla en capítulo 4 de este gran día en que Cristo vuelve. Y dice, primero los muertos, los que murieron en Cristo, resucitarán. Todos los cementerios, los hermanos cristianos evangélicos, los que se entregaron a Cristo, que están sepultados ahí. Tal vez su mamá de usted, su papá de usted, su hermano de usted, su hijo de usted, su hija de usted. Va a resucitar en aquel gran día. Primero, pero a nosotros no nos va a dejar atrás. Porque en un momento, aunque estemos con vida todavía, seremos transformados y nos reuniremos con Cristo allá en las nubes. Y esto es lo que le sucedió a Enoc. Él fue el primero y el único a quien le ha sucedido esto hasta este momento. ¿Y quiere saber algo más? Él vive todavía. Nunca murió. Y les voy a decir un misterio. Él, a ver cómo lo voy a decir. El hombre quien vivió más largo en el mundo es Matusalén. A él le vamos a decir aquí ahorita. Casi vivió 1000 años. Pero su papá vivió más que él. ¿Cuál es este misterio que les digo? Esta cuestión, esta pregunta que les hago. El hombre más viejo en el mundo, pero su padre, su papá de él, vivió más tiempo que él. ¿Cómo puede ser? Bueno, es que Enoc era papá de Metusalén. Y Enoc todavía vive. Ya tiene más de 5000 años de edad. Es un viejo ya. Pero no ha muerto, está en el cielo. Y su hijo sí. Matusalén, a pesar de ser el hombre que vivió más tiempo aquí en la tierra, él está muerto. Su papá todavía vive. Bueno, nomás para que se les despierta un poco los cerebros, ¿eh? Se están bien confundidos, pues no le hace, olvídeselo. En Apocalipsis 11, del 3 al 12. Algo muy interesante aquí que va a suceder en el futuro, tal vez todavía en nuestros días, porque ya estamos en los postreros días, dice la Biblia. Dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Ahora, ¿cuántos testigos? 2. ¿Ok? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, o sea que los candeleros representaban estos 2 testigos que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ahora, en el tiempo en que el anticristo se ha apoderado de la tierra. Él persigue a todos los que son seguidores del Dios verdadero. Y él se ha apoderado de todo el poder político en la tierra. Pero hay 2 testigos, dice Dios, que siguen testificando para él. Y si alguien quiere dañarlos, inclusive al anticristo, sale fuego de sus bocas para devorar a aquellos que los quieren hacer daños. Ahora, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él
de la misma manera que Él quiere hacer a ellos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ahora, ¿cuál de los profetas tuvo poder de cerrar los cielos para que no lloviera? Contéstenme, alumnos. ¿Quién? Elías. Entonces, ¿y este tampoco murió? Elías no murió, porque Dios lo llevó vivo al cielo en un carro de fuego. Así que hay 2 vivos allá en el cielo que no han muerto. 2 hombres carnales, terrenales, que entraron vivos al cielo. Uno es Elías, el otro es Enoc. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Ahora, ¿quién tuvo poder de cambiar agua en sangre y poner plagas en la tierra? Moisés. Ahora vamos con 3. Enoc, porque no murió y porque profetizó entre la maldad de su generación. Ahora, Elías, porque no murió y porque tuvo poder de cerrar los cielos para que no llueva. Y un tercero, Moisés. Ahora, les voy a decir algo. Que cuando Moisés murió, Dios llevó su cuerpo. Y los judíos salieron a buscarlo. No lo hallaban. Dios se lo quitó. Y digo que será porque yo sabía que ellos iban a hacer alguna clase como de imagen de él, ¿verdad? Guardarle en una caja y ahí hacer como un clase ¿cómo se dice? De imagen, algo así. Pero de todos modos, Dios llevó su cuerpo y ellos nunca lo hallaron y nadie sabe hasta este momento dónde quedó el cuerpo de Moisés cuando él murió. Bueno, ahí van los 3, Enoc, Elías y Moisés, pero hay solamente 2 testigos. Entonces tenemos que escoger entre los 3, los 2 testigos. ¿Será aquellos 2 que no murieron? ¿O será Elías y Moisés, a quien no se halló el cuerpo de él? Bueno, yo no les voy a decir la respuesta porque yo no sé. Pero estoy seguro que uno de ellos es Elías. Y del otro, ¿va a ser Enoc o va a ser Moisés? Ustedes pueden decirme después de clase cuál va a ser, yo no sé. Y seguimos leyendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Después de 3 años y medio. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, donde el anticristo va a tener su capital, donde también nuestro Señor fue crucificado, dice. No dice Jerusalén, pero dice donde el Cristo fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estas profetas que atormentaron a la gente de la tierra por cerrar el cielo, por traer plagas, por esto y por el otro, y más que nada por denunciar su maldad. Al fin, cuando estos son muertos por el anticristo, la gente de la tierra se va a alegrar, van a hacer fiesta y van a dejar sus cadáveres ahí en la plaza para que todo el mundo lo vea. Ahora, hasta el siglo XX no fuera posible que todo el mundo viera esta cosa. Pero dígame usted, ¿cómo es que una persona allá en China, una persona allá en Rusia, una persona aquí en México va a ver sus cuerpos allá al otro lado del mundo? Por medio de la televisión. Ahí van a ser los reporteros. Esas son las noticias de esta noche. Y van a sacar las noticias. Aquí están estos 2. Mira sus cadáveres. Mira la gente que está alrededor. Y todo lo van a ver en sus teles. Entonces dice: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos los unos a los otros.
Va a ser como fiesta, como cumpleaños, como Navidad. Va a ser mucha alegría porque estos dos murieron. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero, me gusta que hay un pero aquí. Gloria a Dios. Pero, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínense, ahí están las cámaras de la televisión, los reporteros. Qué bueno, ya los vencimos, ahí están muertos, mira. De repente, empiezan a mover, se sientan, se paran, mejor que nunca. ¿Qué dirán? Todos se echan a correr para esconderse, porque estos dos les sale fuego de sus bocas para matar a sus adversarios. Imagínense. Luego, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron ellos al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 personas. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjense, muy interesante. Ahora, vamos a decir que es Enoc y Elías, porque no murieron. Y la Biblia nos dice que está dado al hombre que muera una sola vez. A cada hombre está dado que muera una sola vez. A ellos no les ha tocado todavía. Entonces vamos a decir que es Enoc y Elías, porque todavía les espera su cita con muerte. Que viven los 3 años y medio aquí en la tribulación, que prediquen. ¿Y qué pasa? Los mata. ¿Será? Ustedes deciden. Y cuando ya decidieron, pues dígame para que yo también sepa. Bueno, vemos que Enoc caminó al cielo vivo, pero les voy a decir a unos hombres que cayeron al infierno vivo. Números, capítulo 6. Yo pienso que prefiero el primero. Había una rebelión de unos hombres en Dios de Moisés. Y ellos ya no querían seguir el liderazgo del varón que Dios había puesto como líder del pueblo, como el pastor, ¿verdad? Y ellos se rebelaron contra este líder. Y luego hallamos acá en el verso 20 de Números 16. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y yo los consumiré en un momento. Luego dice en verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, uno de los rebeldes, de Datán, otro, y de Abiram, y de alrededor. Todos se apartaron de ellos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice yo de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si estos nomás caen muertos, ustedes van a saber que yo no soy de Dios. Pero si a ellos les sucede una cosa que a nadie les ha sucedido antes, entonces ustedes van a saber, dice Moisés, que Dios me ha enviado y que yo no hablo por mi propia voluntad. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Le dieron coraje a Dios. Y créeme, hermanos, cuando usted irrita a una persona y le da coraje, digamos, a su papá o su mamá, es malo.
Pero cuando usted herita a Dios y le da coraje a Dios, pues mucho cuidado. Y ellos ya están para ver qué cosa les va a suceder. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de aquellas personas. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno. Espantosa, ¿verdad? Entonces ya vimos a unos hombres que entraron al cielo vivo y a unos que descendieron al infierno vivos. En verdad, no se puede burlar de Dios, es cierto. Ahora, todavía con Enoc, vamos a ver otra vez el pasaje que leímos en Génesis 5, del 21. Porque nos conviene hacer la pregunta, ¿cuándo empezó a caminar Enoc con Dios? ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que le sucedió para que él empiece a caminar con Dios? O sea, ¿cuándo se convirtió? Usted y yo, pues debemos saber cuándo nos convertimos. ¿En qué día fue que nosotros empezamos a caminar con Dios? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver sobre la conversión de Enoc? Cuando tuvo 65 años, dice, él tuvo un hijo. Este hijo se llamaba Matusalén. Y no nos dice que él caminaba con Dios antes. Dice, le nació un hijo y enseguida nos dice, y caminó con Dios 300 años. O sea, los primeros 65 años de su vida, Enoc no caminaba con Dios. Se convirtió a la edad de 65 años. Y después fue fiel. Ahora, ¿qué circunstancia habrá sido en la vida de Enoc para que se convirtiera? Bueno, ahí va el nacimiento de su hijo. Es la única circunstancia que la Biblia nos dice que le sucedió a Enoc. ¿Qué puede haber referente a este nacimiento que habrá hecho un cambio tan profundo en el corazón de Enoc para después caminar con Dios tanto tiempo? El nombre que Enoc le puso a su hijo puede indicar el motivo. Matusalén quiere decir, cuando él muere, vendrá. O sea que es una palabra hebrea que quiere decir, cuando él muere, vendrá. Cuando él muere, vendrá. ¿Vendrá qué? Pues leímos que él es un profeta. ¿Qué es lo que decía Enoc? ¿Qué es lo que profetizaba? Viene el Señor, dice, con sus ángeles para juzgar a la tierra. Entonces, este es lo que él decía al poner este nombre a su hijo. Cuando este niño muere, vendrá. ¿Vendrá qué? Vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Bueno, si a usted o a mí nos naciera un niño y Dios nos dice, cuando este niño muere, Cristo va a volver. ¿Cómo nos afecta? Cada vez que se enferma el niño y que parece que pueda morir, ¿qué estamos pensando? Ya mero. Cuando él muere, vendrá. Este es su nombre. Cada vez que llama, que uno le dice, oye niño, ven acá. Cuando él muere, vendrá. Es su nombre. Y de repente se acuerda de que cuando este niño muera, viene el juicio de Dios en la tierra. Ahora, si esto no cambia tu vida,
no hay esperanza para ti. Yo pienso, ha de cambiar la vida de uno. Y sí cambió la vida de Enoc. Dios le dijo, ¿ves este niño? El mundo durará mientras él vive. Y no más. Él entonces empezó a prepararse para encontrarse próximamente con su Dios. Para que en todo momento, sea de día o de noche, tarde o temprano, cuando venga, él estuviera preparado para encontrarse con su Dios. Y así empezó a caminar con Dios y caminó con él 300 años. Al fin, Dios lo llevó vivo al cielo, lo trasladó al cielo. ¿Pero qué de su hijo, Matusalén? Matusalén para aquel entonces ya tuvo, ¿cuántos años? 300 años. Cuando su papá desapareció, porque el Señor lo llevó al cielo. Y su nombre quiere decir, cuando él muera, vendrá. El juicio de Dios vendrá. 300 años y no había venido. Pero Matusalén vivió 969 años. 969. Escúcheme bien. Les va a dar sorpresa si no lo ha escuchado antes. El día que murió Matusalén, vino el diluvio sobre la tierra. El mismo año. Cuando él muere, vendrá. Y sí sucedió. Como Enoc había profetizado, como Dios le había dicho, cuando su hijo Matusalén murió, en el mismo año, vino el juicio de Dios para raer de la faz de la tierra toda vida con un diluvio universal. Sí sucedió. Pero vemos aquí otra cosa. Dios sabía que para cumplir su palabra, en el año que muriera este hombre, él tendría que juzgar la tierra. Ahora, si el hombre muere a un año, todavía de niño, en este año Dios tiene que juzgar la tierra. Si muere a los 300 años, Dios tiene que juzgar la tierra. Si muere a los 700 años, Dios en este año tiene que juzgar la tierra. Y sabe, este hombre tuvo una vida más larga que cualquier otro hombre que jamás ha vivido. ¿Sabe lo que me dice esto? Que Dios es un Dios misericordioso y no quiere juzgar aún a las personas más perdidos. Y por eso Dios le daba a Matusalén otro año de vida, y otro año de vida, y otro año de vida, para que se esperara más el juicio, para que los hombres tuvieran oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Pero a pesar de todo, no resultó. Él murió y vino el diluvio. Ahora vamos a pensar, 969 años de edad. Hace 969 años, ¿qué año era? Más o menos el año 1000 después de Cristo. Aquí en México son los puros indígenas. Acaban de construir sus pirámides. Todo esto está aquí. El mundo está muy diferente. Piensa, es una vida muy larga. Pero todo este tiempo Dios esperó. Y esperó con misericordia para que los hombres dejen sus pecados y vuelvan a Dios. Dios no quiere juzgar, pues la Biblia dice que Dios es paciente. Y algunos por eso dicen, no, se burlen y dicen, no, Dios no va a juzgar la tierra. Pero la Biblia dice, como Dios esperó en los días de Noé, todavía hoy Él está esperando y no quiere juzgar a la gente de hoy. Por lo mismo, hermanos, yo pienso que este mundo ya merece el juicio de Dios. Las cosas que vemos a nuestro alrededor, los abortos, matando 1,000 millones de niños todavía antes de que nacen. El pecado, adulterio, fornicaciones, vicios, guerras, hombres maltratándose los unos a los otros, mucha maldad. Y un día va a venir el juicio de Dios.
por sobre todo el mundo por causa de estas maldades, se los aseguro. Y les digo también, el motivo por qué no ha venido todavía es que Dios es muy misericordioso y muy paciente. Está esperando para ver si el hombre se arrepienta y deje sus malos caminos. Bueno, verso 29 nos cuenta del nacimiento de Noé. Y en el verso 32 nos cuenta del nacimiento de los 3 hijos de Noé. Y en otro verso, en Génesis 11:10, nos cuenta que Sem nació 97 años antes del diluvio. O sea, donde termina aquí el capítulo 5, con el nacimiento de Sem, termina 97 años antes del diluvio. Ahora, cuando seguimos con el otro video, vamos a comenzar con el diluvio, con la construcción del arca que Dios le dijo a Noé que tenía que construir para salvar la vida de él y de su familia, y también todas las especies de animales que estaban en la tierra. Pero antes de seguir, para terminar esta lección, quiero darles la oportunidad nuevamente de copiar el bosquejo en el pizarrón.